Hola chicos de Todo Motor, les presentamos la nueva Ford Ranger 2020. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un lanzamiento de la marca. Y sí, muy contentos hoy. Estamos lanzando la nueva Ford Ranger 2020. Fuimos creadores de la primer pick-up hace más de 100 años. Seguimos reafirmando que somos la mejor pick-up del segmento de pick-up medianas, no solamente por performance, sino también por el pilar de seguridad tan importante para nosotros. Les voy a contar un poco las principales novedades. Tiene que ver primero con las motorizaciones. Ustedes saben, comercializamos 5 versiones aquí en el Perú. Las versiones XL que equipan el motor 2.2 y las versiones XLS, XLT y Limited que equipan el motor 3.2. El motor 2.2 en la versión Model Year 19 erogaba 123 caballos y hemos traído una versión disponible mucho más potente que llega hasta los 160 caballos o 385 Nm de torque. Entonces, lo primero, siempre los consumidores nos pedían: me encanta la eficiencia del motor, de hecho se pueden recorrer más de 1000 kilómetros con un tanque, pero necesitamos más potencia. Bueno, la potencia llegó. Tenemos un motor a 2.2 que pasa de 123 a 170 caballos de vapor. Otra de las novedades más importantes que también se da en las versiones XL, tanto en la 4x2 como en la 4x4, tiene que ver con la incorporación del pack eléctrico. Nosotros llamamos el pack eléctrico a los comandos eléctricos para operar las lunas y también los espejos exteriores. Y otro de los features importantes que estamos incorporando no solamente en la XL, sino en toda la gama de Ford Ranger, antes solamente estaba en la versión limitada, es la dirección electroasistida. Una vez que se opera un vehículo, una pick-up, en maniobras de estacionamiento o en maniobras donde se tiene que utilizar prácticamente todo el radio de giro del vehículo, tener una dirección electroasistida hace que la maniobra sea mucho más liviana, con un confort mucho mayor, y es otro equipamiento que estamos colocando como de serie en las versiones XL, que también de serie, recuerden, la Ford Ranger tiene en términos de seguridad pasiva 3 airbags y en términos de seguridad activa ya cuenta con control de estabilidad, ABS, distribución electrónica de frenado, control de carga adaptativo. Entonces la verdad que no hay ninguna pickup que esté ni cerca de ser lo segura que es la Ford Ranger en el segmento de pickups medianas, así que un orgullo para nosotros. ¿Cuáles son las otras novedades? Los dispositivos que estamos incorporando en la versión limitada de cara a asistencia semiautónoma a los conductores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos incorporando detector de fatiga y el sistema de mantenimiento de carril. Lo que nos va a ir alertando es, en el caso de que el vehículo entienda que el conductor esté fatigado, nos va a invitar a realizar una parada. Y en el caso de que el vehículo esté detectando realizando maniobras de zigzag y de que no se está manteniendo centrado en el carril, el sistema no solo nos va a detectar sonoramente o nos va a alertar sonoramente de que nos estamos desviando, sino que el volante va a corregir la maniobra para volver a recobrar, digamos, la trayectoria original. Otro dispositivo que estamos incorporando es el control de velocidad crucero adaptativo. Esto es una evolución del control crucero que habitualmente ustedes todos conocen, que tiene que ver con setear una determinada velocidad para que el vehículo circule sin la necesidad de presionar el pedal del acelerador. En este caso, el control crucero adaptativo le agrega una complejidad adicional que tiene que ver con el seteo de una distancia que nosotros queremos tener con el vehículo que tenemos por delante. Si nosotros queremos circular a 100 km por hora, el vehículo que está delante nuestro circula a 100 km por hora, nada va a ocurrir. Pero en el caso de que ese vehículo tome la decisión de circular a 80 km por hora, el vehículo automáticamente va a frenar solo
solo, para seguir respetando esa distancia preseteada, y por eso es un control crucero adaptativo, no solamente fija velocidad, sino que también juega con la distancia del vehículo que tenemos por delante. Y el tercer dispositivo muy importante que estamos incorporando, también inédito para la categoría, tiene que ver con el asistente de precolisión con el detector de peatones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros venimos circulando con nuestra Ford Ranger y el vehículo detecta que puede haber una inminente colisión con un peatón, con un objeto, con algún vehículo que se nos esté cruzando en nuestra trayectoria. El vehículo va a tratar de frenar a cero en la menor distancia posible para, por todos los medios, evitar ese accidente. La capacidad de carga de la Ford Ranger es de 1 tonelada, tiene algunas mínimas diferencias en función de la versión y el tipo de transmisión, pero todas las 5 versiones cargan por encima de 1 tonelada. Comenzamos de $26.990 para la versión XL 4x2, $29.900 para la versión XL 4x4, ambas con el motor 2.2 que les mencionaba antes de 160 caballos y 385 Nm de torque. La versión XLS que ya incorpora el motor 3.2 de 200 caballos y 470 Nm a $32.140, versión XLT 4x4 y manual a $37.990 y finalmente la versión limitada con todo lo que les acabo de contar a $43.990 y con transmisión automática y obviamente 4x4. La invitación a todos ustedes para que vengan que visiten nuestra red de concesionarios oficiales, que la van a encontrar en www.ford.pe, para que conozcan de la mano de un asesor comercial todas las bondades del producto y que también conozcan todo lo que Ford tiene para ofrecerles en términos de cobertura de postventa y el costo de mantenimiento también de esta nueva Ford Ranger, que es bien competitivo y también nos pone como líderes en el segmento. Así que tenemos el producto, tenemos los repuestos, tenemos un costo de mantenimiento bien competitivo, así que no hay excusas, tienen que acercarse a la red de concesionarios de Ford y conocerlo ustedes mismos. Estamos realmente muy contentos porque viene a fortalecer lo que es la raza fuerte de Ford, esta familia que también está compuesta por las F-150. Sin duda no solamente tiene excelente calidad, excelentes prestaciones de manejo tanto para uso personal, para entretenimiento, como también para uso de trabajo, uso intensivo. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de testearlo en las dunas de Ica, realmente fue bastante extensa y muy emocionante. Y bueno, y nos ha permitido realmente probar las capacidades, la durabilidad, la calidad, el confort de manejo también en situaciones difíciles. Y bueno, y combinado con todos los sistemas y las tecnologías que tiene, que hace que el manejo realmente sea más confortable, más agradable y más divertido también, ¿no? Estamos muy sólidos a nivel nacional, ya con 15 concesionarios a lo largo y ancho de todo el país, para asegurarnos tener los repuestos en tiempo y forma y la mano de obra calificada para poder arreglar nuestros vehículos, ¿no? Entonces también tenemos un servicio específico, especializado en servicio de flota, donde también podemos llegar a la operación misma donde las minerías, por ejemplo, trabajan, que es una operación que no para nunca y tienen que asegurar que el vehículo, en este caso un vehículo de trabajo, esté operativo, ¿no? Entonces también ofrecemos un servicio diferenciado para ellos. Y todos los precios, ya sea de la nueva Ranger como de los servicios de mantenimiento, están en nuestra página web, ¿no? Con eso también damos bastante transparencia a la gente para que pueda de antemano saber cuánto es el costo de mantenimiento de nuestros vehículos, ¿no? Muy paja, de verdad que muy paja, pero nunca había tenido la oportunidad como piloto de hacer esta ruta y además también necesitas un carro así, un carro que te acompañe, que te simplifique las cosas, con el que te sientas seguro, que te haga sentir especial y que se sienta su fuerza al momento de trepar y que te solucionen los errores que vas cometiendo en el camino, ¿no? No, espectacular. La verdad, yo no había tenido la experiencia de manejar off-road y me tocó esta, la 2.2, mecánica. Le he pasado, pero muy, muy divertido, muy espectacular. La camioneta salía cuando la exigías, acelerabas, no te dejaba y yo no soy mucho de analizar ni conozco demasiado el tema, pero digamos dentro de la experiencia que uno puede tener manejando, la pasé muy bien y me sentí muy seguro, me sentí que era un carro que te respondía y que además era cómodo y era fuerte, se veía un auto fuerte. Gracias Todo Motor, estoy de verdad que feliz y agradecida porque una marca como Ford tan sólida haya pensado en mí para ser su embajadora.
Y bueno, me han invitado a formar parte de esta gran experiencia. En verdad ha sido un día de fiesta, como decía el gerente comercial, porque la nueva Ford Ranger realmente es un lujo, ¿no? O sea, hemos estado ahorita en una presentación en donde hemos visto todas las características, tanto externas como internas. Es altamente tecnológica, súper espaciosa, es fuerte, robusta, pero no deja de ser sofisticada, ¿no? Y con tantos beneficios que yo digo, la gente que ama los pickups de raza fuerte tienen que venir a probarlas.